Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Pies sobre la Tierra con su servidor Pepe Medrano, que el día de hoy estamos aquí de vuelta grabando un episodio más de este podcast Pies sobre la Tierra. Recuerden que pueden ir a seguirnos ahí a YouTube, Spotify, vayan a nuestras redes sociales, busquen Pies sobre la Tierra o su servidor Pepe Medrano para que vayan y vean cada uno de los episodios que tenemos con nuestros, pues ahora sí, nuestros líderes, emprendedores, todas estas personas que tienen algo que compartir con ustedes para que podamos nosotros de alguna manera desde donde estamos, pues conocer los temas que hoy en día van tomando más importancia dentro de la sociedad. Porque pues desde nuestro lugar, desde nuestra oficina, nuestra casa, desde donde estemos, podemos hacer algo por el planeta. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un gran invitado. Un invitado que pues vamos a hablar ahora sí de energía. Bienvenido, José Ángel Analiz. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en Todo muy bien. Inicio Gracias. de 2024? Muy bien, muy bien. Con mucho trabajo, afortunadamente. Proyectos. Sigue creciendo la industria solar en México. Si hablamos de que es un tema de energía solar, vienes representando Solarte. Ahorita ya iré entrando primero en el rol para ir conociendo, pues, primero quién eres, sí, y cómo fue que llegaste a este tema de la energía solar, porque pues me imagino que antes de llegar a esto hacías otras cosas, ¿no? Así es. ¿Y cómo fue que llegaste al tema de la energía solar, paneles solares y todo eso? Gracias. Claro, es un proyecto ya de muchos años. Desde el 2007 fueron las primeras interacciones con energía solar. En ese entonces era principalmente con solar térmica, que es un concepto que ya tiene muchos años. Es aprovechar el calor del sol para transmitirlo a líquidos, principalmente agua caliente. Okay. Y eso nos abrió mucho la visión, porque empezó para tratar de resolver una problemática en ese momento que era el consumo de gas. El gas era muy caro. Y pues la emisión de la quema del gas. Pero eso nos ayudó mucho a hacer la transición hacia la solar fotovoltaica. Ya estando dentro del medio, había mucha necesidad en cuanto a generación de electricidad con el sol. Pero en ese momento no podías interactuar con la red pública de CFE. Entonces, los proyectos eran en comunidades apartadas siempre. Se le llaman sistemas aislados. Principalmente comunidades rurales. Proyectos, por ejemplo, en Cozumel o Tulum, así zonas muy remotas. A donde no puede llegar la red. Exactamente. A donde no puede llegar la red y donde, a pesar de que hay necesidad de energía eléctrica, era demasiado costoso hacer un tendido de una red de media tensión en medio de la selva, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, todavía bueno, ya la mayoría de Tulum ya está energizado, pero hay ciertas partes donde no llega la red CFE. Y la verdad es que desde ese entonces, CFE es una de las compañías que mayor cobertura tiene en un territorio. En ese entonces creo que andábamos sobre el 97% de la población nacional, que es altísimo. Pero sigue habiendo lugares remotos. Por ejemplo, aquí en Nuevo León hay una comunidad que apenas se acaba de electrificar, se llama La Cebolla, pertenece al municipio de Montemorelos, un lugar muy bonito, pero sin energía eléctrica. Acaban de llevar el tendido de energía eléctrica, creo que el año pasado, un súper esfuerzo. O sea, la verdad es que ahí CFE no le gana a venderle electricidad a la comunidad. Pero por el compromiso que tienen ellos de llegar a la mayor parte de la población, lo electrificaron. Lo raro es que hay otra comunidad un poquito más abajo que se llama La Trinidad. También, perdóname, La Cebolla está en Rayones, Nuevo León, y La Trinidad está en Montemorelos. A ese le falta todavía electrificar por un tema ahí de los ejidatarios que creo que no querían que pasara por ahí las redes. Un tema social, ¿no? Oye, y en esta transición en la que estás primero en la parte del tema del gas, de todo, y luego pasar a lo fotovoltaico, que es un tema también que hablamos de 2007, porque luego también la parte de solar podríamos decir, no, ya tiene muchos años el hecho de que se está viendo lo de los paneles solares, pero al menos en México todavía sigue siendo temas muy nuevos, porque no es como que la gente en casa y todo conozca muy bien cómo funciona la parte también de los paneles. ¿Y cómo fue esta transición? Porque también es ir a algo desconocido y también es... Mucha de la gente también decía, oye, sí es complicado.
Y luego todavía también agrégale que era un poquito caro. Sí. ¿Cómo hacía en esta parte para ir interactuando con las personas, para hacerles entender que esto era pues un medio de tener energía y una energía que pues te iba a ayudar y que iba a apoyar al planeta también, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, siempre la visión o mi visión ha sido en el tema ambiental. Desde muy chico me ha interesado el tema de la reforestación y proyectos de ese estilo. Me tocó la oportunidad que recién graduado de la universidad pude hacer prácticas profesionales en China. Entonces, pues tomé la oportunidad y me fui a vivir a China muy joven, recién graduado. Y uno de los principales problemas culturales que tuve fue la contaminación. O sea, eran ciudades tremendamente contaminadas, sobre todo en las dos que me tocó vivir. Entonces yo decía, bueno, pues al menos en México tenemos cielos limpios, ¿no? Y quise ver qué estaban haciendo ellos para contrarrestar el tema de la contaminación. En ese momento no había muchas acciones como las hay ahorita. Si quieres, después platicamos de eso, de la política ambiental que implementaron ellos. Pero había pocas acciones que hacía el gobierno. Lo que lo hacían eran particulares. Uno de esos era la solar térmica. Te ponían calentadores solares en sus patios para pues, el agua caliente, ¿no? Y de ahí dije, bueno, eso lo voy a empezar a implementar en México. Empezamos a tratar de poner calentadores solares de agua en México. Fue un poco difícil porque, como te digo, el mismo andar en el mercado entre las expos y temas ambientales nos ganó la necesidad de generar electricidad en comunidades rurales que el confort de ponerle agua caliente a una casa en Monterrey. Entonces, sí era un negocio, pero se me hacía mucho más satisfactorio. Sí, pues te ganó la parte social, ¿no? La parte como de empatía. Exactamente, porque son proyectos que aparte de lo ambiental, pues estás llevando energía eléctrica a donde no hay. Exacto. Por ejemplo, una comunidad como La Cebolla en Rayones, que estás a 2 horas de Monterrey, pero no hay energía eléctrica. O comunidades rurales en el centro y sur del país, que me tocó estar ahí, que también podías transitar libremente por las carreteras como si nada. Es más, nos íbamos de noche y andábamos ahí entre la sierra, ¿no? Bueno, entonces, el estar en ese medio... bueno, la transición primero se decidió por ese aspecto, porque vimos que dentro de lo solar, que es algo que queríamos hacer, la generación de energía solucionaba una problemática de necesidad, de que necesitas la electricidad para desarrollarte, y no tanto un confort de pues, agua caliente, ¿no? Y pues el beneficio ambiental, de que eventualmente sabíamos, como ya en otras partes del mundo, sobre todo en California y en Alemania, ya se usaba la interconexión, donde lo que generabas en tu casa podías enviarlo a la red. Pues sabíamos que hacia allá podía ir el mercado en México. Y sí, afortunadamente nos tocó que cuando estábamos en el pleno proyecto de hacer instalaciones fotovoltaicas rurales, pues viene un decreto donde CFE permitía interactuar con las redes de CFE. Y ese fue el verdadero boom de la energía solar en México. Ahí sí, de ser unos cuantos hippies que andábamos instalando en rancherías, en comunidades rurales, a mí personalmente me toca poner de los primeros sistemas en Monterrey. Me acuerdo que en las mismas CFE no sabían, o sea, cómo era más o menos el trámite. Pues ahí entre el diario oficial, las resoluciones, y que al principio te ponían un medidor y luego, oye, no, es que ese medidor no era, me dijeron que ahora es este. De hecho, no lo cobraban y luego después sí lo cobraban. Total, la verdad, muy abiertos y nos apoyaron siempre. O sea, nunca hubo una negatividad. Y ya que pusimos el primer medidor bidireccional, ahí sí ya se hizo todo un ruido. De hecho, me acuerdo que me contactaron del norte, sacaron un reportaje en la Primera de Negocios. Me invitaron al Consejo de Energía de Reforma, porque no había expertos en el área, o sea, en energía solar. Y sí, por ejemplo, en ese consejo estaba el experto en gas natural, en petrolíferos, o sea, había varios expertos de industrias ya muy maduras, ¿no? Pero de energía solar, pues era el único que estaba ahí.
Y eso me ayudó mucho a relacionarme muy bien con fabricantes que al principio volteaban a ver a México como si fuéramos un ranchito. Me acuerdo, marcas americanas, oye, mira, estoy empezando en México, pero estoy bateando con el voltaje de la red porque tus sistemas no se sincronizan. Híjole, ¿sabes qué? Es que México ahorita no es nuestra prioridad. Bueno, después de 2 o 3 años, esas mismas compañías, oye, ¿cómo te va en México? Mira, queremos entrar al mercado. No, pues ya, o sea, y ahí sí le hemos dado preferencia a los que desde un principio nos apoyaron, ¿no? Y eso a mí me ayudó a aprender mucho también. Que los mismos fabricantes, chinos, alemanes, americanos, al teléfono, dándome soporte, yo arriba del techo, oye, mira, es que el revoltaje CFE es este, y abriendo sus parámetros. Pero bueno, esos son ya detalles técnicos. No, y me imagino que es una parte, ahora sí como le llamamos, de transición, porque también como para la comunidad y la sociedad en general algo muy nuevo, pues a pesar de que había gente que ya se estaba dedicando, aparte de los expertos que tenemos como CFE, que pues oye, ¿cómo le empezamos a hacer? ¿En qué empezamos a ahora sí hacer malabares para que esto funcione? Claro. Y que tenían esa apertura, porque al final del día, pues como gobierno, pues toca también tener una voluntad para decir, oye, vienen estos cambios. Sí. Y a nivel global estábamos viendo esos cambios y como tú decías, oye, países más potencia como Estados Unidos, donde ya se veían grandes proyectos de esta índole, y dices tú, oye, no quieren invertir en México en este aspecto. Era también el mismo el hecho de decir, oye, ¿cómo nos capacitamos? ¿Cómo entendemos más la situación de que esta transición de una energía, pues no, de una energía solar, pues iba a ser complicada? Así es. Y te tocó ser parte, pues, ahora sí como que de los primeritos en empezar a trabajarla, ¿no? Así es. Pero parte de ahí, esto fue que en el 2008. Mira, la resolución salió en el 2009. 2009. En el 2009. Entonces, a finales del 2009, si no me equivoco, empezamos a poner los primeros medidores. Era muy difícil convencer al dueño de una casa porque te decían, ¿cómo que CFE te va a permitir que yo le entregue kilowatt para que después en la noche me los gaste? No. Discúlpame, pero no. Discúlpame, pero no. Oye, en los primeros sistemas, casi era de que déjame te los instalo. Y ya que empiezas a ahorrar, me los pagues. Pero pues eso traía la problemática de que pues era muy caro y todo lo mandábamos traer al momento y pues con tarjetas de crédito y encárcate y esto, ¿no? Pero afortunadamente sí hubo 2, 3 valientes que se animaron. Y ya que estuvieron los primeros medidores puestos con los recibos de 100, 200 pesos, no, pues ya qué mejor argumento de venta que ese, ¿no? Y de hecho es curioso que no hemos pagado nunca por publicidad. En 14 años, ahorita saco las cuentas, pero 14, 15 años, no hemos pagado por publicidad. Porque un recibo bajado genera 3, 4 clientes que después te dicen, oye, lo que le pusiste a mi compadre, mira, en mi casa. O sea, cambió de ir a tocar puertas, de que mira, sí funciona, a que ahora, oye, lo que le pusiste a mi compadre. No, pues necesito ver primero tu recibo, ¿no? Porque no es igual. Porque sí, muchas veces también decía, oye, pero mi compadre tiene 4 paneles y paga 100 pesos y yo tengo 20 paneles y pago 1,000 pesos. Pues sí, pero son hábitos diferentes, ¿no? Los hábitos de consumo al final del día. Claro. Para los que tenemos paneles, no tenemos paneles, el hábito de consumo de la energía es la que termina, pues, porque puedes tener una casa Infonavit, puedes tener una casa muy amplia, pero si tus hábitos de consumo es tener aires acondicionados a todo el día, pues ahora sí que Exactamente. Por eso, mira, ese es el único pero que le pongo a la forma en que CFE subsidia la electricidad en las casas en México. CFE ve a una casa como un medidor. Entonces dice, cada casa yo le voy a dar X cantidad de subsidio, que en el fondo funciona para incentivar el ahorro de energía. Porque si tú sabes interpretar tu recibo, sabes que si eres eficiente en cuanto a consumo, la primera parte es muy barata. Entonces puedes jugar con eso. Pues sí, una familia normal de 3, 4, hasta 5 integrantes, ¿no? Que es lo que CFE, según los censos, considera que es lo normal. Pero como comentas, o sea, hay casas que tienen 7, 8 habitantes, 9 habitantes, que tienen un solo medidor. Entonces, pues, el consumo sube. Pero bueno, eso ya son temas de cómo se factura la electricidad. Sí, ¿no? Que al final la idea
es parte también de lo que muchas de las veces como sociedad, como personas que pagamos impuestos y generamos, y estos servicios también se nos pagan, no acabamos de entender cómo es que este servicio de repente, como tú decías, oye, tiene un costo en cierta temporada y tiene otro costo en cierta temporada. Y no solamente eso, también tiene un costo dependiendo de la hora que estás utilizándolo. O sea, porque luego te dicen, oye, no utilices el aire acondicionado durante el día. En la noche está muy bien. Y dices tú, ¿por qué? Porque vale más cara la energía durante cierto tiempo. En esta interpretación, me imagino que tú, todavía estas dudas que están, y luego agrégale la parte solar, cómo la gente recibía esta parte, porque era contra todos estos mitos, contra de que si no me va a funcionar, contra el hecho de que está muy caro. ¿Cómo resolvías estos mitos? Bueno, esa es una súper pregunta y yo creo que ese fue el reto principal. La falta de información fue un factor a favor y en contra, porque la falta de información en México no significa que no había el experto de Google, ¿no? Entonces era muy común llegar a casa de un posible cliente que ya había googleado cómo funciona. Exactamente. Entonces, pues sí había mucha información de experiencia en Estados Unidos, en Alemania o en algunos otros países, pero ya más o menos tú sabías dónde habían encontrado esa información, ¿no? Entonces, técnicamente no se complicó tanto porque la mayoría del usuario es, mira, puedes decir, Misa, yo lo que quiero es que mi recibo me salga en 100, 200 pesos, ¿no? Entonces, con esa tranquilidad hacíamos que el usuario confiara también en nosotros, ¿no? De decir, te vamos a poner el mejor equipo posible, pues al mejor precio posible, que es lo que se busca en cualquier industria, pero nuestra garantía va más en cómo va a operar tu recibo de aquí en adelante, tus consumos, ¿no? O sea, cómo de consumir 10,000 kilowatts al año, vamos a hacer que ahora consumas 3,000 kilowatts al año, porque esos 3,000 son los que CFE los cobra muy baratos. O sea, ya entramos más a tema de cómo funciona, cómo me cobra CFE la electricidad, lo que comentas de los horarios. Por ejemplo, en casas muy grandes, antes la única solución al caer en la tarifa de alta consumo, que es cuando CFE ya te quita el subsidio, era poner un transformador. Y eso en automático te convertía en un usuario como si estuvieras en la industria, que ahí ya entras en temas de horarios, ¿no? De que la hora punta es muy cara, en la noche y los fines de semana es muy barato. Entonces ahí ya podías jugar con eso. Pero tener el transformador era como una aspirina, porque después de 4 o 5 años con el incremento mensual, a los 4 o 5 años ya terminabas otra vez pagando lo que estabas pagando, ¿no? Entonces eso también nos ayudó. Inclusive gente que muchos años tuvo su estación ha decidido mejor quitarla, pues ya tuvieron el beneficio. De hecho, o sea, ni les duele porque pues ya se ahorraron mucho para migrar a los paneles solares. Y te digo, en cuestiones técnicas nunca hemos tenido mucho problema para explicarle al usuario final, porque al final de cuentas lo que quieren ver es el ahorro de electricidad reflejado en pesos, ¿no? Oye, y al final del tiempo, que hablamos del decreto que se fue en el 2009, entra, pues lógicamente abre las puertas para que muchas personas se empiecen a dedicar a esta industria, ¿no? Pero del 2009, porque ya estamos en el 2024, sí, hacia acá, y claro que la afectación, porque hemos visto cambios políticos, que eso al final del día es la parte que podría más afectar. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿O cómo la has vivido tú en tu experiencia? Porque vemos que debes de ir mejorando el servicio con CFE. Va bajando la calidad del servicio. En este caso, con ustedes como instaladores, como ustedes como expertos en esto, ¿cómo ha sido el trato, cómo ha sido el trabajo para poder llevar estos proyectos que al final del día, pues es un ahorro para la gente y también es un apoyo para el planeta, ¿no? Claro, claro. Yo siento que al principio el mismo gobierno federal abrió la posibilidad de que usuarios particulares generaran su propia energía. Ojo, no es que vayan a comercializar la energía, es simplemente a eso se le llama generación distribuida. De hecho, la energía solar en la mayor parte del planeta, la fotovoltaica está dividida en 2 grupos.
la generación distribuida, que es en la que participamos nosotros, que es la que le permite a cada usuario poder generar parte de su energía en sitio, en el techo de su casa, en el patio de su planta, ¿no? En su rancho, por ejemplo. Y la otra, pues, es la centralizada, que son las grandes centrales fotovoltaicas que están interconectadas al sistema eléctrico nacional y ellos interactúan, pero ya es con el SENACE y comercializan la energía producida. No es para un usuario en específico, sino para comercializar la energía. El boom de la industria solar viene desde la generación distribuida, que fue gracias a este decreto donde se permite que la mayoría de los usuarios puedan generar su propia energía. Y en ese entonces, la industria tenía un sistema de facturación que no era muy amigable con los paneles solares por un tema que ellos dividían los kilowatt hora consumidos contra los picos, o sea, la potencia, ¿no? Entonces te separaban el recibo en dos. Y si tú ponías paneles solares, pues sí, le bajabas a los kilowatts, pero los picos era imposible bajarlos. Entonces, hacía que la rentabilidad se fuera a más de 8 años y pues en una industria tener el dinero parado tanto tiempo no les hacía sentido. Entonces, eso fue muy lento. Los que lo estaban haciendo era más por temas de imagen, ¿no? De energía limpia. Pero eran muy pocos los casos. La mayoría se fue a lo residencial porque el famoso doméstico de alto consumo, que es el DAC, es carísimo, carísimo. En ese momento, que cuando empezábamos, estaba como 3 o 4 veces más caro que en Texas. En una casa aquí que en Texas. Entonces, eso hizo que pequeñas instalaciones fueran muy rentables. Y eran casos de éxito muy fáciles. Un usuario que gastaba 15, 20 mil pesos con una instalación no tan costosa, que en su momento era más caro que ahorita, ¿no? Pero no tan costosa, puedes hacer que el recibo bajara 1,200 o 200, o 2,000 pesos, ¿no? Entonces, eran casos muy palpables, muy atractivos y muy fáciles de vender. Por eso la mayoría de los nuevos participantes del mercado se fueron hacia esa área, que es donde estábamos y hemos estado nosotros, en lo residencial de alto consumo. Ahí hubo un boom de empresas, electricistas, inclusive gente que vendía aires acondicionados. Empresas extranjeras vinieron y le metieron mucho capital para querer aprovechar el boom de la industria solar en México, que de hecho, pues, por ejemplo, en América Latina empezó en Chile, Costa Rica, México, Brasil. O sea, van como nómadas, ¿no? Metiéndole donde va el mercado. Y México iba muy bien en cuanto al mercado. Iba madurando muy bien, como Chile. Y siento yo que se sobresaturó el mercado. O sea, hubo una saturación exagerada. Hubo una canibalización, no solamente del margen de utilidad que cualquier negocio necesita para sobrevivir, por más ambientalista que seamos, pero se canibalizó mucho la calidad de las instalaciones. Que pues CFE abre la oportunidad de que cada quien genere su electricidad, pero no regula la instalación. Hace un manual de instalaciones muy básico, que si fuéramos un mercado maduro y lo sigues, pues está bien. O sea, CFE hace su tarea y dice, necesitas instalar esto. El problema es que no hay como... No había unas reglas del juego. Una revisión. No, la regla sí. La regla sí. Y de hecho, tienen su manual de interconexión y todo está muy claro. Si tú sigues la regla, no tienes ningún problema. En el caso de nosotros no hemos tenido ningún problema de instalación. Pero no hay una revisión. Ese es el problema. O sea, no hay como un perito que diga, oye, voy a ir a revisar. Por ejemplo, en los que tiene transformador, ahí sí. CFE dice, sí te conecto y sí te cambio el medidor, pero necesito que me traigas una carta de verificación por un perito que se dedica a eso. Y es un tercero, no es ni de CFE ni de nosotros. Entonces ahí sí, como son instalaciones relativamente grandes y como interactúan en la media tensión de ellos, pues también por seguridad quieren que las cosas estén bien hechas. Pero eso no aplica a la residencial, que le llamamos en baja tensión. Entonces, ¿es una ventaja? Sí, porque es muy rápido todo.
Bueno, era muy rápido todo. Es una desventaja porque cualquiera puede hacer cualquier instalación. Pero afortunadamente, el mismo mercado fue limpiando esas imperfecciones donde, pues sí, instalaciones de mala calidad salieron a la luz pública. Entonces los usuarios ya empezaron a ver, o sea, no nada más es poner un panel, sino que me lo pongan bien. Entonces ya la verdad es que ahorita ya el mercado se le nota mucho más profesional. O sea, ya no tienes esos problemas que tenías hace 7, 8 años, que era muy fácil ver una instalación o encontrar una instalación no en tan buenas condiciones como ahorita. Pero también era parte de los proveedores. Por ejemplo, no había proveedores de estructura. Se tenían que hacer hechizas, ¿no? Con lo que hubiera. O sea, hay gente que lo hacía con fierro galvanizado o aluminio ventanero, porque era lo que había en México. O sea, no había otra. Imagínate traer aluminio de Estados Unidos para una instalación de 10 paneles, pues no hacía sentido. No era costeable. Ahorita, afortunadamente, ya lo hay. O sea, hay muchos proveedores. O sea, ya no hay excusa, vaya, para hacer una mala instalación. Creo que en el 2014 hubo una reforma. La famosa reforma energética, ¿no? Y eso, dentro de sus implicaciones, modificó la forma en que CFE le factura a los consumidores de media tensión, que son los que tienen transformadores, que es lo que hablábamos. Gracias a esa modificación, siguen cobrando todavía kilowatts de consumo y picos de demanda, pero todo está referenciado al consumo. Entonces ya ahora sí, si con paneles solares le bajas al consumo, también le puedes bajar al pico. Entonces por eso ahorita hay un boom en lo industrial, en generación distribuida. Que algunos colegas se quejan porque está topada hasta 500 kilowatts. Ok. Hay un límite. Así es. Pero, en mi opinión, creo que está bien. Al menos en lo que el mercado sigue madurando como está madurando ahorita. Y eventualmente lo pueden subir a 1 mega, a 1 mega y medio, ¿no? Que es como pasa en otras partes del mundo. Y es que al final también CFE no puede perder el negocio y tampoco puede perder el hecho de que él invierte a la red en los mantenimientos, en las instalaciones, en las operaciones que tiene, como para decir, no, pues no los topo y que a mí me dejen de generar, porque pues lógicamente ya estamos hablando de una industria, ¿no? Sí. Pero yo creo que tiene que también haber ese equilibrio. Por eso la pregunta era como que, oye, ¿cómo ha ido esa relación cambiando entre todos los proveedores que se dedican a este tema de la parte solar con CFE y cómo en el tiempo, como me decías ahorita, en la parte de la reforma energética y luego del decreto, la reforma, cómo ha ido avanzando en estos temas? Porque al final del día, pues lo único en lo que uno piensa normalmente es llegar a su casa y poder prender el foco y que el refrigerador esté funcionando, ¿no? Exactamente. Y es un tema muy complejo y como la generación solar es un tema muy social. O sea, la verdad es que tiene muchos beneficios. Y tal vez ahorita mi error es tener un logo aquí de una compañía de energía solar, ¿no? Porque sí, pues sí se presta a que, claro, defiendes tus intereses. No, y no está mal, porque al final del día, aquí hablábamos de, oye, pues la parte de los emprendimientos socioambientales, pues no significa que no tienes que tener una utilidad, una ganancia. Claro, es que tiene que haber. No puede, o sea, no. Inclusive si quieres que esa ganancia se reinvierta, está bien. O sea, no digo que te la eches al bolsillo, pero la empresa tiene que ganar para lo que platicábamos, por ejemplo, si eventualmente quieres cambiar tus unidades para unidades eléctricas, por ejemplo, pues tienes que pensar y decir, bueno, dentro de 5 años quiero que mis unidades ahora sean eléctricas cuando ya sea más viable. Bueno, para eso tengo que generar cierto flujo que me dé para comprar esa camioneta, ¿no? Entonces, tiene que haber ganancia. Y obviamente, pues CFE también tiene que ganar, ¿no? Lo que comentas es un tema muy delicado porque sí ha habido intención en otros países de regular eso y hace sentido. Obviamente lo que dices, oye, pues sí, pero estás usando la red para lo que tú estás generando, se lo estás entregando a la red. Y tú dices, del medidor para allá es tu bronca. ¿Sí? Del medidor para acá yo me encargo. El detalle es que tú le estás entregando kilowatt a CFE. Y hay compañías en el mundo que están diciendo, oye, yo estoy dejando de ganar con esto, ¿no? Entonces entran ya ahí tarifas de interconexión. Pero por lo mismo,
ahora está una industria de almacenamiento, donde los usuarios están diciendo, ¿me quieres cobrar por usar tu red? Bueno, pues entonces me desconecto. ¿Sí? Y hace 3, 4 años yo te decía, eso es una ilusión. Pero ahorita te puedo decir, es una realidad con las baterías que hay ahorita, la eficiencia de las baterías. Es más, tu auto eléctrico lo puedes convertir en un centro de almacenamiento para un apagón, por ejemplo. Hoy tienes un apagón y tienes un carro eléctrico en la cochera que está lleno, puedes interactuar. Y pues si CFE quiere o no que usemos su red, te puedes desconectar eventualmente. El problema es que sí es muy caro ahorita, como lo eran los paneles hace 10 años. Considero que el almacenamiento, ya con la tecnología que tenemos ahorita o las mejoras que vienen, va a tender a ser mucho más barato que como lo es ahorita. El costo del kilowatt por con paneles solares al principio andaba como en 45 pesos. Costo por kilowatt. Ahorita anda como en 15 pesos masiva. O sea, muchísimo menos de la mitad. ¿Qué promedio gasta más o menos una casa habitación de kilowatts? ¿En Monterrey? En Monterrey. Lo normal, papá, mamá, 2 hijos. En mi gusto, en mi punto de vista, debería ser unos entre 8,000 y 9,000 kilowatts anuales. CFE te da hasta 10,000 kilowatts relativamente baratos, pero ya no pasa. O sea, vaya, cuando empezamos en esto, era la misma forma en que CFE trataba de incentivar el bajo consumo. Es decir, te voy a dar 10,200 kilowatts. Aquí en Monterrey, cada zona tiene diferentes, ¿no? Pero aquí en Monterrey son 10,200 kilowatts. De esos 10,200 kilowatts, los primeros 3,000 son casi regalados. Porque pues CFE es de todo, ¿verdad? Los otros de 2,000 es otro escalón. Un poquitito más caro, también todavía muy barato. Pero los últimos 5,000, esos eran medio caros al principio. 2 pesos, 2 y cacho. Ahorita esos últimos 5,000 están a 3.50 masiva. O sea, lo que costaba el DAC de antes. Que es lo que te decía que era 3, 4 veces más caro que en Texas. Entonces, por eso en los últimos 2 años, aún y que había habido un pequeño freno en la energía solar, ahorita hay otro boom. Porque ya ese costo de los kilowatts relativamente baratos, excedentes que le llaman ellos del recibo, son otra vez carísimos. O sea, ya no ocupas irte al DAC, que por cierto, el DAC está arriba de 6 pesos, que es una locura. Entonces, muchos usuarios que son subsidiados, en realidad ya son como un DAC de hace 8 años. Imagínate una política energética al tema de decir, tienes 10,200. Si te pasas, te cortamos la energía. O sea, es que también vamos al punto. Sí, hablo de parte de que CFE puede exagerar un poco en los costos, pero también vamos al consumo humano. Sí. ¿Realmente estamos conscientes de lo que estamos consumiendo? Sí. Porque al final del día, para muchos es muy sencillo. En las noches, porque me toca ver en casas, habitación, que una luz está encendida. Sí. Mira, estaría de acuerdo, pero si fuera por persona, no por medidor. Porque ahí sí entras en un tema de discrepancia. Porque si mi vecino solamente vive en 2, les das 10,000 kilowatts y en mi casa viven 5 y me das los mismos 10,000 kilowatts, ¿no? Pero si fuera personal, digo, en un caso extremo, pudiera hacerlo. O sea, por ejemplo, si tuviéramos... Si no es que en un caso extremo... Oye, ya estamos, al menos en la zona norte, bueno, aquí donde estamos en Monterrey, ya estamos sobrepasados en el tema eléctrico. Sí. Y luego viene una industria del tamaño de Tesla que, ay, cabrón, a ver, sí. ¿Dónde vamos a sacar más energía, verdad? Sí, y bueno, mi preocupación no sería sacar más energía, porque pues, hay fuentes renovables, ¿no? El problema es que la mayoría es fósil. Exacto. Y esos son recursos limitados. Ahí sí es un caso extremo. Digo, imagínate que eres náufrago en una isla, ¿no? Y por suerte traías un encendedor en la bolsa en tu naufragio, ¿no? Tienes un encendedor. Oye, tú sabes si lo usas todo el día para prender fogatas o si nada más cuando está lloviendo y que necesitas, porque no puedes hacerlo manual. Lo mismo pasa con los combustibles fósiles. O sea, eventualmente se van a terminar. No sabemos si en un año, en 20 o en 30. Ese es un punto. El otro punto, la quema de esos combustibles, lo que está causando. O sea,
Mira, al principio nos preguntaban, oye, ¿qué mantenimiento llevan los paneles? Y por ser lo más transparente posible con el usuario, y porque realmente estamos en esto por el tema ambiental, no es necesario un mantenimiento. Los puedes limpiar de vez en cuando. Con las mismas lluvias y si tienen su inclinación correcta, se autolimpia, ¿no? No era necesario tanta limpieza cada cierto tiempo. Ahorita, si tú me preguntas en tu casa, te digo, tienes que limpiar tus paneles porque la ciudad está súper contaminada. O sea, se nota como antes, en un año, el panel solamente estaba empolvado. Ahorita, a los 3-4 meses, el panel tiene una capita así como de aceite. Wow. Y dices, a mí me consta que hay emisiones y que eso lo estamos respirando. Entonces, ok, nunca quisimos usar el tema ambiental como un argumento de venta. Se nos hace muy delicado. Siempre fue ahorrar dinero. Si pones paneles solares, vas a ahorrar dinero y es lo que la mayoría de las personas buscan. Claro, había usuarios que nos decían, es que yo quiero el beneficio ambiental. O sea, no nomás quiero ahorrarme lana. Pues eres de los nuestros. Claro, ¿en qué te podemos ayudar, no? Pero la mayoría era, ¿cuánto me voy a ahorrar? Sí. ¿Cuánto me voy a ahorrar? ¿No? Ahorita ya estamos en una etapa crítica donde sí tenemos que hacer algo en la que o salimos a las calles o usamos el tema ambiental en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, ni modo, tenemos que demostrar. Así como la cajetilla de cigarros te pone ahí una ratita o algo, una persona con cierta enfermedad, igual tenemos que hacer con los productos. O sea, deberíamos de monitorizar la emisión que tiene todo, la energía eléctrica, conducir un carro. Siento yo que, por ejemplo, en unos años, al terminar tu podcast, probablemente, bueno, lo puede ser voluntario, ¿no? Pero tal vez lleguemos a estar obligados a decir, este podcast consumió tanta energía, generó tantas emisiones contaminantes. Claro, si generas con energía renovable, pues es mucho menor la emisión, ¿no? Ir generando más conciencia, que es lo que hace falta. Y eso la huella ambiental. La huella ambiental. Y eso que mencionabas tú sobre el tema de los paneles solares, y me ha tocado ver algunos videos y fotos en donde compañeros también que se dedican a esto, dices tú, oye, y lo mismo que tú mencionas, o sea, ya el panel tengo que limpiarlo sí o sí porque sí se lo está consumiendo la contaminación. Sí. Entonces quiere decir que ya para esta industria el hecho de la calidad que tenemos en la atmósfera, la calidad que tenemos en el aire, sí afecta también. Exactamente. O sea, es un tema. Al principio decíamos, no, hombre, porque había compañeros, colegas que, digo, válidamente o no, decían, oye, te vendo una póliza de mantenimiento, ¿no? Yo te los limpio una vez al año, te los reviso. Y está bien, es un modelo de negocio. Te digo, nosotros por ser lo más transparente con el cliente, decir, oye, ya hiciste el esfuerzo, ya invertiste porque era muy caro. Te puedo ceder que tú lo hagas. O sea, simplemente tu limpieza muy de vez en cuando y que estés al pendiente de tu sistema de monitoreo, porque puedes monitorear que tus paneles estén generando. Eso sería suficiente. Claro, hubo personas que dijeron, no, yo no quiero ni meterme a mi monitoreo, quiero que tú te encargues de eso y que tú vayas y los limpias. Bueno, ese ya es otro caso, ¿no? Y se hace sin ningún problema, pero a la mayoría tratamos de apoyarlos. Ahorita sí les estamos diciendo, o los limpias tú o los limpiamos nosotros, porque en 5 o 6 meses baja la eficiencia de los paneles. Eso es increíble, es increíble. Yo me doy cuenta en eso. Ahora, imagínate lo que estamos respirando. Si a un panel se le hace una costra, pues ¿cómo traemos los pulmones? O un filtro. O sea, claro, en un filtro de un carro, pues sí entran otros factores, ¿no? Que si andas en terracería y todo eso. Pero si pusiéramos un filtro en las ventanas de las casas, ahí la gente se podría dar cuenta de no nada más el polvo, las partículas que están en la atmósfera. Es increíble. O sea, sí, es un tema alarmante. Sí, súper alarmante que cada día va tomando más relevancia porque al final del día estamos hablando, como tú decías, o sea, de un tiempo para acá ha ido cambiando y nos ha ido afectando. Exacto. Y tú lo notas por la industria en la que te mueves. Así es. Y dices, oye, me está afectando también a mí en esta industria porque como tú dices, de repente, oye, te habla el cliente, ¿qué está pasando? Bla, 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 bla. Tú llegas, revisas y ves. Sí, así, como si le hubieran echado pintura.
¿no? O sea, y pues es parte de la evolución del mercado que se adapta al mercado, pero no nada más es decir, bueno, me adapto, pues los limpio y ya. No, es decir, oye, ¿por algo qué está pasando? Exactamente, algo es está una pasando. alerta, es una alerta para ti como industria, es una alerta también para la parte social, decir, oye, esto estamos respirando, esto nos está afectando. Y partiendo de ese punto, porque luego también hablamos del tema de que se fue haciendo un auge el tema de la energía solar, y luego también salió un mito de que los mismos paneles eran muy contaminantes. Exactamente. ¿Cómo fue lidiar también con ese tema? Porque era, oye, mi vida útil, 10 años, por así decirlo, pero ¿cómo se hacía para que los paneles no fueran tan contaminantes y también que no se fueran generando? Porque de los que instalaste ahorita que llevas 14 años, ya has cambiado algunos. Sí, mira, el tema del reciclaje es también muy interesante. Hemos batallado, de hecho, para reciclar los paneles. Tenemos, si quieres ahorita te platico lo que hemos hecho con eso. Sí, es cierto que producir un panel solar conlleva emisiones. Obviamente, o sea, las plantas cuando están produciendo los paneles solares pues tienen emisiones contaminantes. Cada vez más las marcas se van haciendo net zero, ¿no? O sea, de que en sus procesos usan, pues obviamente generación solar fotovoltaica principalmente para todo el consumo de la planta. Están muy metidos en temas de economía circular. Hay también incentivos de los mismos fabricantes de que si se te quebró un panel, mándamelo, yo lo reciclo. Pero no hay ningún argumento que diga que los 25 años que va a estar produciendo el panel fue más agresivo producir el panel que el beneficio ambiental. O sea, no hay estudio que lo demuestre. Y volvemos al tema del sentido común también. Si durante 20 años estuviste generando energía que no proviene de una central que fue y sacó carbón de una mina, con toda la inseguridad que conlleva, con toda la emisión que tiene el carbón, que dice, no, es que no nada más fue de carbón. Bueno, un poquito de carbón. Otro peor, de combustóleo, que la refinería ya no quiere, que ni los buques quieren. Pues mándaselo a mi primo CFE, ¿no? Pemex, ¿qué hago con el combustóleo? Pues ahí tengo un primo que lo ocupa. Que al cabo él tiene muchos clientes que quieren energía eléctrica. Órale, a quemar combustóleo. Hay quien puede decir, no, pero eso es muy poquito. Bueno, está bien. Gas natural, está bien. Es menos agresivo. Como quiera hay emisiones. Como quiera hay explotación. Entonces, claro, tenemos que llegar como especie a que nuestros procesos sean los menos agresivos con el medio ambiente. Y los más sostenibles. Más sostenibles, sí. Y menos agresivos. Y la producción de los paneles solares ha ido evolucionando en ese sentido también. A tratar de dejar la menor huella ambiental para producir un panel que después de ahí, ahora sí ya todo es beneficio. Porque inclusive cuando termina la vida del panel es reciclable. O sea, los componentes de un panel solar son reciclables. El marco de aluminio, nosotros se lo quitamos. El encapsulado lo tenemos almacenado ya sin los paneles porque no hay en México donde reciclarlo. Sabemos que eventualmente va a haber y se van a reciclar. Las soldaduritas que traen adentro, hay trituradoras que separan esos materiales. O sea, son reciclables. Claro, reciclar lleva consumo de energía. Volvemos a lo mismo. Toda actividad humana tiene una huella ambiental. El chiste es hacerlo lo menos posible. Y tenemos que estar abiertos a nuevos procesos en el que se van mejorando. Definitivamente el impacto ambiental de producir un panel solar ahorita es mucho menor que hace 15 años. Muchísimo menor. Porque también hubo muchas críticas y válidas de decir, pues sí, me quieres vender un panel solar que ya emitió ciertas cantidades de emisiones, de emisiones contaminantes, ¿no? Entonces, en ese sentido sí ha habido mucha congruencia dentro de la misma industria. No, y aparte también, a ver, mencionamos ahorita que el hecho de que seguimos dependiendo de energía fósil. Y ahorita que mencionaste es algo bien importante, el combustóleo, que es que mucha la gente no sabe en qué radica, que es lo más contaminante que tenemos y que se está generando energía con este tipo de producto, ¿no? Sí. Y que hoy en día, ahorita hablábamos del tema, ahorita estamos aquí en Monterrey,
Estamos en el 18 de enero y acabamos de pasar unos frentes fríos muy intensos. Sí. Y ahí vienen más. ¿De dónde vamos a sacar toda esa energía? Porque también la traemos de Texas. Sí. Allá están sufriendo también frío. Sí. Y puede haber apagones. Sí. Porque dependemos del gas. Dependemos del petróleo. Creo que lo único positivo que puede traer de todo esto es evolucionar la forma en la que generamos y administramos la energía. Oye, sí, pero realmente no estamos viendo evolución ahorita actualmente. No. Es que ni en los estados, ni a nivel federal. Y no habrá evolución hasta que haya crisis. O sea, hasta que no estemos, desgraciadamente, me duele decirlo, pero no nos vamos a poner las pilas hasta que haya apagones masivos, hasta que la gente salga como salió cuando no tenían agua, que todavía no tenemos, ¿verdad? Pero no tenemos, que no tenían agua. Sería una crisis social muy grande. Sin agua y ahora sin electricidad. Exactamente. Suponiendo que se resuelva el tema del agua, que sigamos al tema de la electricidad, puede provocar evolución en la tecnología. La conciencia, la gente la tiene de ahorro de energía porque es carísima la luz. O sea, en ese aspecto, sí. Por más millonario que seas, te duele en el bolsillo cuando ves el recibo. Ves el recibo. ¿Verdad? Que es lo que platicábamos hace rato que decían los americanos, oye, ¿qué incentivos para la energía solar hay en México hace 10 años? Y les decía, no, pues que la luz es carísima. O sea, el retorno de la inversión es muy rápida porque la energía es muy cara, ¿no? Independientemente si hay beneficios o no. Y el meme que hemos vivido... Perdón, de que sí hay el meme que hemos vivido en la historia y que lo vemos hoy en día, el papá que siempre pasaba, tú pagas la luz, sí, y él pasaba pagando focos. El señor de los focos me dicen en mi casa. Y humildemente te lo digo, tengo mi casa forrada de paneles. Y ahí sí es un tema ambiental. Oye, pero si no sale nada de luz, como quiera apague el foco si no lo está usando. ¿Para qué lo quieres prendido? Sí, nos sobra energía. Se lo mandas a CFE, no te lo paga. No importa, que lo use alguien más. Pero no por eso, porque pasó muchas veces usuarios que decían, oye, me llegó un recibote de luz y ya estaba bien acostumbrado a 100, 200 pesos. Ah, ok. Pues sí, vamos a revisarlo, a ver qué puede pasar. Y llegas y, pues que puso una bomba de calor para la alberca nueva o que un híbrido enchufable que lo conecta en las noches. Dice, oye, pues, ¿no será que la bomba la estás prendiendo más? Ah, sí, cierto, fíjate, la estoy prendiendo más. Antes la prendía en marzo, ahora desde principios de febrero la prendo. Ok. Entonces, afortunadamente es muy tangible también. Es muy raro. Son tus hábitos de consumo y te confías por el hecho de decir, oye, pues voy a pagar menos. Y empiezas a tener un hábito todavía más sobrado, ¿no? Diciendo, no, pues no importa tantito. Pero ese es el punto que te digo. O sea, en el fondo, porque lo pasamos en el 2023, días muy calientes, que también nos quedamos en energía eléctrica. Sí. A mí no me ha tocado ver calor tan intenso en Monterrey como el de 2023. Y siempre ha habido, o sea, el verano en Monterrey es súper caliente, ¿no? Y es la temporada alta para nosotros, es donde más instalaciones tenemos, donde la gente se da cuenta porque los recibos llegan muy caros. Aún y que hay más subsidio en verano, es mucho más el consumo. El tema, volviendo un poquito a lo de la evolución de cómo generamos y administramos nuestra energía, yo creo que tenemos que migrar a un sistema de pequeñas... microredes, se le llama. De hecho, es el concepto. Donde podemos estar interactuados. Y aprovechar los beneficios de cada lugar para generar con los recursos que tengan. Si es un lugar de mucho sol, pues con el sol. Si es un lugar de mucho viento, pues con el viento. Si es un lugar de gas natural que está de sobra y no implica tanto impacto ambiental, pues aprovecharlo. O por ejemplo, metano de las granjas. Hay formas, ¿no? Y no depender tanto de un solo generador. O sea, o no quiero llamarle CFE porque pasa en muchas partes del mundo. O sea, en mercados que no están abiertos, mercados eléctricos, pues dependen de un solo generador. Pero eso ya conlleva muchos riesgos. Fíjate que ese punto que tú mencionabas y aquí lo traía también era... A ver, tenemos CFE. Pero ¿por qué no hay más inversión extranjera de empresas que sabemos que a nivel mundial también pueden dar el mismo servicio que CFE?
Sí. Y que podemos tener esta parte de una competencia sana, pero que nos va a beneficiar a todos nosotros. Sí. Mira, desgraciadamente, en mi opinión, el único que puede hacer que baje la energía es el mismo mercado, un mercado abierto. Pero tiene que haber un regulador fuerte. O sea, el gobierno, o sea, el Estado mexicano tendría que tener una mano dura. Que entren los que quieran, pero que haya un regulador fuerte. Que ya existe el regulador, ¿va? Porque sea fuerte. Sí, por eso existe la CRE. Bueno, existía, sí, ahorita es algo muy... Está en el limbo, digamos. En el limbo si existe o no existe, ¿va? El problema es que tenemos, creo yo, que los dos contrastes. Se quiso abrir el mercado mucho. Que si fuera con buenas intenciones, creo yo que es lo más sano para el usuario final y para el país en general. Pero pues sí hubo mucho desorden y mucho abuso también, ¿no? Entonces, llega una nueva visión donde dice, no, eso está mal. Es el Estado el encargado, bueno, Estado como gobierno le llamo, ¿no? O sea, sí. Federal. Es el Estado el que debe de garantizar el suministro de energía eléctrica a los ciudadanos. Hasta ahí está muy bien, románticamente está perfecto. El problema es que es carísimo, o sea, es carísimo y es ineficiente. Entonces, a como están las cosas ahorita, no va a haber forma en que CFE se haga eficiente de la noche a la mañana. Pueden pasar 3 sexenios y va a seguir la luz como está, de cara. Tendrían que entrar particulares, pero sin que el Estado deje la rectoría. O sea, estoy de acuerdo que es un tema social. Tiene que el Estado controlarlo. Pero no puede hacer las dos cosas. No, pues eres juez y parte. Exactamente. Mejor ponte a regular, que ellos se tiren de fregazos. Y que te den el mejor calidad de servicio. Al mejor precio. Y cóbrale impuestos bien cobrados, que después los repartes en la sociedad. O sea, no hay que estar peleados. Y es que nomás es irte tan sencillo. Países en Europa, poniendo un ejemplo. Italia, España... pues ya tienen esta competencia de, oye, pues tengo mis granjas eólicas, tengo mis granjas solares, tengo este tipo. Pues las empresas entran y ofrecen el servicio. Sí. Sí. Y aquí seguimos dependiendo de una sola. Sí. Mira, por ejemplo, en el caso de la telefonía, que la verdad no soy experto, lo veo muy por fuera. O sea, no tengo opinión de experto, pero a lo que me ha tocado ver es cómo por las regulaciones entraron muchos competidores a Telcel. Eso ayudó a que Telcel bajara los precios. Después el mismo mercado se dio cuenta de que es que en algunas zonas no hay cobertura, mejor me regreso a Telcel. Pero al menos ya hubo el beneficio de que Telcel sabe... de que tú elijas. Que hay la posibilidad de que simplemente por coraje un día dice, ¿sabes qué? Ya no tengo plan forzoso, pues me voy a ir con el otro, aunque sea más chafo, pero con tal de ya no estar aquí. El problema es que CFE no tienes esa opción. No. O sea, si CFE dice que te tomó mala lectura y que te tiene que ajustar... no hay manera en que le demuestres que no. Puedes ir a Profeco, puedes hacer mis cosas, vas a perder mil tiempo. Son los mismos. Pero no hay manera. Y si tú dijeras, bueno, está bien, no le gané, pero me voy a cambiar de compañía, tampoco tienes manera. O sea, no hay otra opción. La única manera que viene y que si sigue la tecnología avanzando como puede avanzar, va a ser desconectarte de la red. El problema es que ahí hay un limbo legal en el que, a ver, ¿te puedes o no desconectar? ¿Qué pasa cuando se te acaba la batería? ¿De dónde vas a agarrar? ¿Le vas a pedir al vecino? ¿El vecino va a incurrir en algo ilegal? ¿O vas a poner una planta de esas de Generac de gas? Pues es lo mismo, vas a contaminar. Entonces, vienen tiempos muy interesantes para la energía eléctrica. ¿Consideras que vamos a tener apagones este año? ¿Qué pregunta, va? Mira, ¿cómo vamos? Probablemente en Monterrey sí, porque los mismos constructores están diciendo que no se dan abasto a la hora de entregar los fraccionamientos, batallan con CFE para que les conecten. Entonces la gente es brava. O sea, hay gente que se conecta directo y luego en lo que llega a CFE y los desconecta. Y me gustaría decir que no. No, digo, es una realidad que estamos viviendo. Pero sí estamos muy propensos a apagones. A lo mejor arreglando el tema que traen de las plantas que están paradas aquí en Dulces Nombres, si lo resuelven, será un gran alivio para la red. Pero
Pero ¿por qué a corto plazo no vemos esa urgencia? Es que no hay urgencia hasta que no... Mira, es que así es el ser humano. O sea, hasta que no... Como dices tú, hasta que no llegues a tu casa y no prende el foco, ahí sí. Y luego decir, oye, ¿por qué no prende el foco? A ver, al vecino. Oye, tú tampoco estás sin luz. Oye, hay que hacer algo. Ah, sí. Oye, 071, no tengo luz. Ah, es que es un apagón general. ¿Pero cómo que un apagón general? Bueno, 2 horas. Está bien, no pasa nada. Oye, 4 horas. Oye, un día. ¿Qué va a pasar si son 3, 4 días? ¿Qué es más importante ahorita? ¿Tener agua o electricidad? Porque a esas preguntas vamos en la zona en la que estamos. ¿Qué va a ser más importante en un futuro no tan lejano? ¿O tener agua o tener energía eléctrica? Y ya estamos en crisis. Muchos me quieren... Mira, no, que no. Para mí ya es estar pensando en que esto puede pasar. Porque antes era lo mismo. Abrir la llave y no pasa nada. Sí. Mira, prende el foco, no pasa nada. Es que el agua es un recurso finito y limitado. O sea, está limitado. Limitado, sí. ¿Verdad? La energía... Somos 100% dependientes de la energía. O sea, no podemos vivir sin energía eléctrica, la verdad. A como estamos acostumbrados ahorita. Pero sin agua tampoco. No, por eso te digo. Para mi punto de vista es más importante el agua. Es más importante. Porque la energía, a final de cuentas, la puedes generar o para alguna emergencia. Es más, hasta con una bicicleta y con una batería y un foquito, lo que sea. Pero definitivamente paras el progreso. O sea, no hay manera de progresar sin energía eléctrica. O sea, puedes sobrevivir, sí. No nos vamos a morir. Podemos regresar a una cueva si quieres. Pero ya no, o sea, se para la evolución, ¿no? O sea, el desarrollo, el progreso como especie. Que digo, no va a pasar, pero... No, inclusive, pero nos vamos a un tema, porque a nivel global, estamos viendo que ya es una urgencia el tema eléctrico. Sí. O sea, no es algo ya que, nomás en Monterrey, nomás en México. No, a nivel global ya nos está diciendo que hay un tema de desabasto también de energía en ciertos países. Sí. Mira, en Venezuela me acuerdo que pasó mucho con las sequías porque dependían ellos mucho de la hidroeléctrica. Y pues lo mismo, o sea, a lo que decía Hugo Chávez era lo que se hacía, ¿no? Entonces, nada más que no dependa de una sola persona. No estoy diciendo que digo, tal vez no vamos a quedar sin energía porque al final del día el gobierno actual, sin meditar, pues le apuesta mucho a la parte fósil. Sí. En corto plazo a lo mejor no nos vamos a quedar. En un largo plazo, y no invertir, yo me lo pienso, en este tipo de tecnologías. Pues sí, es algo que no se puede parar. O sea, y no lo va a parar, no lo puede parar tan fácil la ideología, porque dentro del mismo gobierno actual, por ejemplo, la candidata, pues ella es ambientalista y en la Ciudad de México hicieron temas solares a la central de abasto, si no me equivoco, le pusieron una cantidad muy importante de celdas solares. Sería interesante ver la postura de ella a nivel federal. Que ahí ya van cambiando muchos los intereses. Sí, es que ahí ya entran, o sea, digo, hay grupos de poder y de interés que no sé cómo pinte. Y, por ejemplo, la otra candidata, pues ella es muy abierta. Desde siempre ha sido muy crítica al uso de combustibles fósiles. De combustibles fósiles. Que también, o sea, hay intereses detrás que no nada más está de decir voy a frenarlos, ¿no? Pero... Sí, es una agenda política. Sí. Entonces, va a ser muy interesante ver... A ver, y eso es aquí en México. ¿Qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos si llega? Bueno, eso es otro tema. Porque también nos pega. Sí. Porque si llega a cambiar, que ahorita según esto está Trump más cerca otra vez de volver a ser, que le apuesta también a los costumbres, a los fósiles. Pero increíble. Pero o sea, descaradamente. Pero mira, ahí entra, volviendo al tema de los candidatos, de algo muy importante de nuestra parte como sociedad es escuchar en campaña qué prometen y exigir ya sentados. Porque en campaña te puedo asegurar que las dos van a decir que la energía solar, los renovables, menos fósil. El cuidado del medio ambiente. Así es. Pero es muy importante. El fondo. Ya una vez que ganen, de nuestra parte, exigirlo. Y no lo digo porque yo me dedico a esto. O sea, simplemente el aire que respiramos, o sea, es el problema más democrático que yo veo. Lo respiran los hijos de ellos y nuestros hijos. O sea, todos respiramos el mismo aire. Fíjate que yo nomás en ese aspecto decía, todos respiramos el mismo aire. Lo único que cambia, ¿qué crees es lo único que cambia? ¿La atención médica? La atención médica. Sí, pero va a llegar un punto en el que
por más atención médica que tengas. Sí. Al final del día estamos afectándonos. Exactamente. Eso es como nos estamos haciendo un propio harakiri. Exactamente. Y lo vamos a empezar a ver. No sé si... No, tú no te preocupes. Lo vamos a empezar a ver hasta con los mismos atletas. Siento yo que... El rendimiento. El rendimiento. Sería interesante ver a futuro el rendimiento de atletas que viven en el área metropolitana. Por ejemplo, las universidades nacionales y eso. Compararlo contra atletas que viven en áreas no tan afectadas. Es algo que me llama la atención. No, va a ser una muy buena forma de ver cómo vamos a ir trascendiendo en estos temas. Digo, agradezco que hayas estado por acá. No, digo, gracias a ti. Va a ser bien importante, y espero volverte a tener porque ahorita estamos iniciando el año. Quiero a ver si en un posible, a lo mejor a mitad de año, volverte a tener para ver cómo nos ha ido, porque van a ser temas que no podemos dejar a un lado. Sí. Porque mientras más va avanzando el tiempo, la necesidad de energía eléctrica va aumentando más y las necesidades no... Vamos a ver si se pueden cubrir, ¿no? Tenemos una adicción como especie a la energía eléctrica, específicamente. Y esa adicción puede ser sana o puede ser negativa dependiendo con qué fuentes la generemos, ¿no? Perfecto. Y para qué la aprovechamos también. Pues eso nos vamos a llevar, tocayo. Y te agradezco mucho el espacio, el tiempo que te diste de estar aquí con nosotros, de madrugar. Empezamos temprano. ¿Alguna página donde la gente que quiera conocer o buscarte o ahí o que esté interesado más en temas de redes sociales? Pues, la verdad es que usamos poco el tema de redes sociales. Deberíamos más. La página de Solarte es solar-te.com. Pero creo que vamos a empezar a hacer algo no tanto con fines comerciales, sino con fines informativos de lo que ha pasado en los últimos 10 años, la evolución de la energía solar, los beneficios, o sea... Y creo que ahí nos gustaría apoyarnos contigo, que le sabes más a ese tema. No, perfecto. Para apoyarles sin ningún problema. Digo, es algo que tenemos que informar, sí, ¿no? Entonces, te no agradezco. Tanto como un tema comercial, sino de información y que se sepa los beneficios ambientales, ¿no? Perfecto, tocayo. No, pues muchas gracias también a todos aquellos que se dieron el tiempo, el espacio de estarnos escuchando durante pues este periodo de tiempo platicando sobre energía solar. Recuerden que pueden ir a buscarnos en nuestras páginas, redes sociales, YouTube, Facebook, Spotify, Pies sobre la Tierra. Vayan, suscríbanse y vayan y conozcan cada uno de los temas que tenemos aquí. Porque recuerden, como les he comentado, si nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. Hasta luego.